¿Qué tal? Pues ya estamos en la última media hora no, en realidad nos quedan 22 minutos para las 8:30 de la tarde. Son 22 minutos que vamos a dedicar también a Franco, porque hoy hemos hablado mucho de Franco en este programa, y vamos a hablar de Franco con un experto, con Pedro Fernández Barbadillo. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues encantado de estar aquí con vosotros. ¿Estás aquí bien? ¿Estás aquí fresquito? ¿Has visto qué temperatura tenemos? ¿No te podrás quejar? Sí, desde luego, que fuera hace calor. Tenemos aquí este libro que se llama Eternamente Franco. Suena así como una cosa, como la recopilación de unos grandes éxitos de la discografía, Eternamente Franco. Bueno, pues es el libro que ha publicado Pedro Fernández Barbadillo por medio de la editorial Homo Legends. Es un libro que se presentó en sociedad, como suele decirse, la semana pasada, el jueves de la semana pasada, por más fechas. Lo presentaron Kiko Méndez Monasterio y Fernando Paz, y el autor, como digo, obviamente, está prologado, ya ven ustedes también, por Fernando Paz, y el autor es Pedro Fernández Barbadillo. Se llama Eternamente Franco. Pedro, no sé si sabes que ha estado aquí igual te has cruzado incluso con él, con Juan Chicharro. No, presidente de la Fundación Francisco Franco, que he estado entrevistándole un ratito y luego ha hecho un debate, hemos celebrado un debate con un socialista, con Miguel Ángel Ferrero. Y ha sido interesante, ¿eh? Se han llevado mejor de lo que yo pensaba. Eternamente Franco, a ver, cuéntanos, Pedro, ¿en qué consiste el libro? ¿Cuál es la tesis? Y además, yo creo que no sé si estará calculado, pero es un libro que sale en un momento donde te beneficia mucho el contexto, ¿eh? Pues sí, tenemos que enviarle una cesta de Navidad a Pedro Sánchez por la campaña que nos está haciendo. Porque fíjate, la presentación fue el jueves pasado, bueno, pues el miércoles El País le dedicó una página entera, la apertura de Cultura, a una noticia de ultimísima hora, que era la reunión de Franco y de Gaulle en el año 69, noticias frescas. Una noticia cuyo titular era De Gaulle, pero sí es un anciano. Sí. Que De Gaulle iba a visitar a Franco pensando, bueno, en fin, que tenía una imagen diferente de lo que luego se encontró, y dijo, pero si este hombre es un anciano, como siempre el país, pues denigrando la figura. Pero, oye, sería un anciano, esa es la opinión que tenía De Gaulle de Franco, parte de la opinión, pero Franco se murió 5 años más tarde. No, pero si es que además, si me permites hablar de este asunto, Rafa, es que es una manipulación constante, porque el propio periódico El País publicó en el año 81 un artículo de Gregorio Marañón Moya en el que contaba cómo De Gaulle había pasado un día en Toledo, en la finca de la familia Marañón, y que ahí le preguntaron por su opinión sobre Franco, y dijo, entre otras cosas, pues me ha parecido inteligentísimo, tenía muchas ganas de verle, me ha gustado mucho, tienen ustedes unas carreteras y un nivel de vida estupendo, mejor de lo que me habían dicho. Eso sí, Franco me ha causado la impresión de estar un poco viejo. Eso es todo, ¿no? O sea, como si me preguntan a ti, ¿qué tal estaba Núñez Huesca cuando le viste? Hombre, pues le he visto un poco cansado. Pero claro, ya, ¿cuántas horas llevas aquí? Sí, llevo bastantes horas. O sea, son ganas de sacar la punta, y sobre todo de que Franco no puede haber hecho nada bueno ni nada. O sea, todo lo bueno que hizo fue por casualidad, y si algo se puede atribuir no se puede atribuir a la suerte, tiene que haber sido, pues eso, porque sonó la flauta. Es una interpretación, como dice Fernando Paz en el prólogo, que nos conduce a estar obsesionados con Franco y a presentar un Franco caricaturesco. Un Franco caricaturesco. Este libro, Eternamente Franco, es una visión que yo les confieso que aún no lo he leído, pero tengo muy buenos amigos, incluso entre los editores, que sí lo han leído, y me han dicho que es un libro delicioso, que se lee muy fácil. Además, para que Kiko Méndez Monasterio, el editor, uno de los editores, diga, es que Barbadillo escribe muy bien. Sabes que a Kiko le gusta casi más, no casi más, pero al mismo nivel, el continente que el contenido, es decir, el cómo se dice una cosa casi tanto o más que lo que se dice. Y él dice que escribes muy bien. Y yo llevo leyendo a Pedro desde hace mucho tiempo, y es un tipo que se le entiende sin renunciar a un lenguaje y a unos contenidos, en fin, de cierta profundidad. Hila muy bien los diferentes asuntos, y
y pues eso, que escribes muy bien y que merece la pena leer las cosas que escribes. Hombre, yo creo que Homo Legends va a tener mucho éxito porque Kiko, como editor, hace algo que no hacen los editores, que es leerse todos los manuscritos que va a publicar. Eso es una señal de éxito. Desde luego no es habitual. Entiendo que por lo que nos has dicho, Pedro, es un libro que procura derribar mitos en relación al franquismo, ¿no? Más que mitos, manipulaciones y mentiras que se han estado construyendo en los últimos, no voy a decir 40, sino casi diría que 50 años. Ahí hablo tanto del mito que hay sobre el bombardeo de Guernica como de si Franco estaba chocho en sus últimos años. Y la verdad, yo creo que demuestro con datos, con testimonios de la época, de gente que estaba en esos momentos junto a Franco, que no es así. Pero sobre todo lo que yo quiero transmitir es la normalidad. Quiero acabar con esta creencia de que España es anormal, que España es como un engendro que ha quedado ahí, que venimos de, pues tal vez, según dirían algunos, desde que nos resistimos a la invasión musulmana, otros dirían desde que nos resistimos a la invasión francesa, pues como un país cojo, un pueblo de tarados y algo que siempre se hacen cosas malas, y no es así. No es así como podemos comprobar. La excepcionalidad histórica de los españoles, que para muchos críticos del franquismo, incluso para tampoco hace falta ser muy crítico para señalar al franquismo también como una suerte de promotor de esa excepcionalidad, al menos en lo turístico, el Spain is different. Es decir, Franco abundó también en ese carácter excepcional de España. Efectivamente, eso es una de las grandes equivocaciones del franquismo, mantener esta supuesta anormalidad de la cuestión española. Mira, la historia de España es diferente, ciertamente, de la de otros países europeos, porque la española fue la única nación conquistada por el Islam, o a punto de estar conquistada, que rechazó a los musulmanes. Y ya desde ahí... Eso ya es un carácter excepcional, efectivamente. Eso ya nos diferencia. Y no es poca cosa, que fueron 8 siglos. Y luego tiene la conquista de América, que efectivamente también convierte a la nación española en algo excepcional. Pero aquí se usa anormalidad como si estuviésemos describiendo una tara, un defecto, y no es así. ¿Y nuestro siglo XIX, Pedro? Porque también se habla de un siglo XIX anormal o excepcional con respecto, por ejemplo, a los franceses, la falta de la educación liberal que nacionaliza a los españoles, es decir, nuestras 3 guerras civiles, las 3 guerras carlistas. ¿Eso tú lo consideras una excepción? Por salirnos un momento del régimen. Porque Pedro es experto él escribe básicamente historia histórica y política, pero yo te he leído siempre textos históricos. ¿Tú consideras el siglo XIX también una excepcionalidad? Hombre, vamos a ver, en el siglo XIX español, ten en cuenta que empieza con una España que le disputa a Inglaterra el primer puesto en cantidad de campos, y acaba con una España que pierde lo último que quedaba del imperio frente a Estados Unidos. Lo excepcional del siglo XIX es la caída del imperio español, pero si hablamos de muerte y desolación, oye, ¿qué es Francia? O sea, Napoleón destruye Francia completamente, hasta Napoleón, y Francia tenía más población que Alemania. A partir de ese momento la proporción se invierte y Francia deja de ser, como se le llamaba entonces, la China de Europa. También los franceses tienen sus revoluciones, sus matanzas, sus golpes de Estado, tienen 2 imperios, tienen 3 repúblicas, tienen la restauración borbónica, tienen la monarquía de los Orleans, y cada uno de estos regímenes cae pues, por una conmoción política. Y al final la Tercera República, que es el régimen que se asienta y que más dura, se asienta después de una matanza descomunal, una doble matanza, la que producen los rebeldes de la Comuna y la represión posterior de los liberales contra la Comuna. Bueno, pues este régimen cae en cuestión de semanas frente a los tanques alemanes. O sea que tampoco somos tan excepcionales. Es cierto que en el siglo XIX España sufre una doble sangría, que es primero la guerra de la independencia, donde se calcula que pudo morir en torno al 10% de la población, fíjate qué cantidad. Es una barbaridad. Y luego la guerra carlista, que a mí me decía un historiador del siglo XIX, que lo ha estudiado mucho mejor que yo, que de las bajas que se sabe del bando liberal pudieron ser más de 300.000. O sea que es todo el total de la guerra civil del 36 al 39. Sumando las 3 guerras carlistas. No, la del 33 al 40, que es la más sangrienta.
para muchos la única, la verdadera guerra carlista. Una barbaridad, y más teniendo en cuenta un país que como España, que en el siglo XIX igual podía tener una población de 6 millones de personas. No, ya el siglo XIX, ya al finales del siglo XIX sí ya se estaba en 20 millones. Pero ten en cuenta que la gente moría muchísimo de infecciones y de enfermedades. Okay. O sea, por ejemplo, en la guerra de secesión de Estados Unidos, como 2/3 de las bajas las causan las enfermedades. Y, o sea, no la bayoneta, no la bala, no el explosivo. O sea, la causa la enfermedad, la infección, la falta de cuidados. Bueno, volvamos al siglo XX y volvamos a la figura de Franco. Te voy a pedir, esto es un libro que combate o procura destapar todas las mentiras que circulan en torno a Francisco Franco en el siglo XXI y finales desde el año 1975 se ha generado una narrativa antifranquista que hoy, hay que aceptarlo, es perfectamente hegemónica en las élites políticas, pero ya también en la sociedad, una gran parte de ella. Me gustaría, sin embargo, que me dijeras, que les dieras la razón en algo a los antifranquistas, que nos contaras, a mí y a los espectadores, en qué tienen razón los antifranquistas, qué hizo mal Franco, en qué metió la pata. Pues mira, uno de los capítulos de mi libro está dedicado a la represión del franquismo. La de los años 40 se ejerce sobre gente, en muchos casos culpable de grandes crímenes durante la Guerra Civil, también sobre el maquis, que no eran simples guerrilleros antifranquistas, sino que tomaban pueblos, secuestraban a la gente, la mataban si no se pagaba el rescate, mataban al cura, tal. Pero sobre todo a partir de mediados de los años 50, cuando ya el país queda totalmente pacificado, pues hay una represión absolutamente idiota, y así lo digo, aparte del carácter dañino para muchas personas, una represión absolutamente idiota, que es cierto. Hoy reproduzco una cita de Gustavo Bueno que dice que afectaba a poquísima gente, pero insisto, una represión idiota como encargar a los tribunales militares juzgar a gente que repartía panfletos convocando a huelgas, o gente a la que se le acusaba muchas veces sin pruebas, además de estar metidos en organizaciones subversivas, y pasaban a ser juzgados por tribunales militares. En el caso, ya llevándolo al extremo, pues varios, por ejemplo, el famoso Consejo de Burgos, en el que se juzgan a varios miembros de ETA. Se les condena a muerte, por un tribunal militar, hay la típica campaña de escandalera internacional pidiendo el indulto, y el indulto se concede. O sea, por parte del Vaticano se pidió el indulto. No, pero lo pidió mucha gente, lo pidieron gobiernos extranjeros, lo pidió parte de algunas instituciones españolas, asociaciones, embajadas, sobre todo gobiernos extranjeros. Y también te digo, me dices, bueno, o sea, ¿cuál es el sentido de encargar a los militares, que no tienen que luchar contra la represión interior, sino que son los que defienden a la nación frente al enemigo exterior, encargar de juzgar a responsables de atentados terroristas, pedir penas de muerte, conceder esas penas de muerte, y luego, tras 2, 3, 4 semanas de gran escandalera mediática, dar el indulto? Es absurdo, es absurdo. Luego también podemos hablar de parte de la clase política del franquismo, que estaba a favor de abandonar el Sáhara Occidental, entonces Sáhara español y provincia española, y salir de ahí zumbando, que es también otra de las grandes equivocaciones del franquismo, sobre todo porque teníamos la legalidad internacional de nuestra parte. Dos aspectos negativos, y no son cualquier cosa, que señala Pedro Fernández Barbadillo. ¿Me vas a decir, Pedro, cuál es el principal? Te voy a pedir que hagas un esfuerzo de síntesis, que me digas cuál es la principal virtud no de la persona del general Franco, sino de su régimen. Sabes que cuando Franco, en sus últimos días, él se mostraba muy ufano de haber dejado la clase media. ¿Tú coincides con el mismo protagonista de que fue la clase media la gran victoria o el gran éxito del franquismo? Pues pensando a largo plazo, yo creo que sí. Llámale clase media, llámale el desarrollo económico, pero cuando empieza la guerra civil, si quieres, avanzamos o retrocedemos un poco más en el tiempo y nos situamos en el año 35, España es un país muy pobre. España es un país en el que hay una tasa de analfabetismo apreciable. Es cierto que tampoco era tan alta como se dice, era en torno al 20%, pero no deja de ser importante. Otros países europeos, Portugal sin ir más lejos, la tenían más alta. Y entonces
es el franquismo, en el que en una situación después del fracaso del siglo XIX por parte de conservadores y sobre todo liberales, y en el siglo XX también por parte de gobiernos de la República que se dedican a hacer la revolución, es el franquismo el que culmina la revolución industrial en España, el que crea el desarrollo económico y esa clase media. Y es verdad, la clase media en cantidad de países, como se ha visto en este siglo XX, digamos que es un factor de estabilizador de la política. La clase media. Coincides con el propio protagonista de este libro en que fue el mayor éxito, el legado de Franco a los españoles de después del año 1975. Pedro, por abordar un asunto que tiene que ver con el presente, que es muy de actualidad. Tengo aquí una noticia que es de las últimas horas, que dice: el gobierno, el actual, el de Pedro Sánchez, creará una comisión de la verdad sobre la memoria histórica. Esto se produce en el contexto del Valle de los Caídos y de la necesidad, hablan de una necesidad perentoria desde el gobierno, de extraer a Franco, a los restos de Franco del Valle de los Caídos y llevarlos en fin, al cementerio que comparte con Carmen Polo. La memoria histórica, yo entiendo que este libro en gran medida es una respuesta a todo esto, ¿no? Efectivamente. Tu respuesta memoria a esto histórica, memoria, vamos a ver, si es historia no es memoria, y si es memoria no es historia. La memoria es individual, es por definición personal, puede ser elaborada a lo largo del tiempo, o sea, no es lo mismo lo que pensábamos, o sea, lo que recordamos cuando hemos vivido un hecho que 40 o 30 años más tarde cuando tratamos de reconstruir ese acontecimiento. Entonces, la historia tiene, como ciencia universitaria, tiene sus propias normas y sirve para hacer una expurga, la elaboración de acontecimientos, como se dice ahora, un relato que no te voy a decir que sea verdadero, que ajustado a los tiempos actuales, con los medios de los que se dispone y los documentos, sea capaz de explicar acontecimientos pasados. Ahora, por ejemplo, estamos, mientras venía, he visto un semanario, El Pronto, que decía el drama de los 300.000 niños robados del franquismo, 300.000, 30.000, porque serán las dos cifras. Esto precisamente... También hay un capítulo dedicado a eso. Tienes en la contraportada donde explicas un poco las tesis, hablas de que los temas tan controvertidos que se abordan, tales como, y entre ellos aparecen los niños robados. Y si te fijas aquí, tengo aquí apuntado niños robados, porque es un tema que también está de actualidad y que sobre el que hay mucha... De hecho, me ha dicho un amigo: coño, pregúntale por los niños robados, porque yo no paro de oír barbaridades con respecto a los niños robados y parece que durante el franquismo prácticamente fue una trata de niños, que de cada 10 niños que nacían, 5 se robaban. ¿Qué hay de verdad en esto? Pues mira, de momento no hay absolutamente nada. Solo ha habido un juicio que empezó a principios de junio y que se suspendió porque el acusado, el doctor Vela, pues, como tiene 85 años, se puso enfermo y entonces el juicio pues está suspendido. No ha habido nada hasta ahora, absolutamente nada. Esto es una cosa que empieza a salir pues hace unos 20 años, con los niños robados, yo creo que copiado de Argentina, del asunto, que ahí sí es verdad que hubo casos por parte de la dictadura militar de niños robados a gente de izquierda, en unos casos terroristas montoneros, en otros pues simples activistas de izquierdas, y se trata de trasplantar a España para ver qué se encuentra. Para esto hay que construir una teoría que establece que el franquismo quiso expurgar limpiar la sangre roja de España, como pues quitando niños a las familias, digamos, desafectas o rojas y entregándoselos a familias de orden. Y para eso se levantó toda una estructura en la que estaban implicados pues médicos, monjas, enfermeras, el registro civil, notarios. Una trama oscura, pero dices que no hay nada de cierto en esto. Vamos a ver, si fuese verdad, esto tendría que haber salido hace mucho más tiempo. Mira, además, por fortuna, cuando Gallardón era ministro de Justicia en un gobierno anterior de Mariano Rajoy, puso en marcha una oficina para tratar este asunto. Quien lleva la oficina, que supongo que la habrán destituido, si no,
Carmen de Troya, dijo, vamos a ver, si es verdad que hubiese 300.000 niños desaparecidos o robados o cambiados de una familia a otra, aquí habría cola. Y no es así. Ahí sí, hay casos, es verdad, de niños robados, que a los que se dijeron a sus padres que habían muerto y los niños están vivos. Bueno, ya los niños pues ya son adultos, tienen 40 y tantos, 50, 60 años y demás. Pero esos casos por ahora son unos pocos, que eso pudo pasar pues de cualquier manera, y eso en todo caso fue obra de gente particular, pues de un médico. Pero no una trama urdida desde el poder para cambiar eso es absurdo, eso es absurdo porque además sociológica del país, vamos. Yo ahí recojo varios testimonios, porque aquí en este asunto se implicó muchísimo El País, curiosamente los redactores encargados de la memoria histórica, qué casualidad, y entonces tan pronto te decían, hemos conseguido reunir a dos hermanas separadas por unos malvados tal, y luego el análisis de ADN demostraba que no eran hermanas. Gracias a Dios tenemos el ADN. Nos tenemos que ir, Pedro. Eternamente Franco, prólogo de Fernando Paz, editorial Homo Legends. Ya saben que está a la venta desde hace una semana. Es un libro que a mí me han recomendado por varios sitios y que, tratándose de la persona que lo ha escrito, yo también le recomiendo, aún sin haberlo leído aún. Pedro, muchísimas gracias por tu fe y tu confianza. Así es, porque llevo muchos años leyéndote. Ha sido un placer. Mil gracias, ya saben, este libro, y yo les dejo con el informativo de Intereconomía.